Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este foro, Radiografía de la Violencia contra las Mujeres en México, pues que es prácticamente el cierre de nuestra campaña Distancia Segura y Sin Violencias por una nueva normalidad sin violencias que iniciamos el 3 de septiembre del 2020 desde Católicas por el Derecho a Decidir, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Red Nacional de Refugios con el apoyo de la Embajada de Canadá. Agradecemos mucho su acompañamiento, que puedan acompañarnos en este foro, en donde presentaremos los hallazgos de esta campaña que, como decíamos, iniciamos desde el año pasado en el marco del COVID-19. Nos acompaña el día de hoy Adriana Caudillo, oficial de Medio Ambiente, Desarrollo y Salud de la Embajada de Canadá en México, a quien agradecemos pueda estar con nosotras y pueda también extender el agradecimiento a la Embajada de Canadá por el apoyo para esta campaña. Agradecemos también a la Unión Europea, quienes han acompañado pues el quehacer tanto de la Red Nacional de Refugios, de Católicas por el Derecho a Decidir y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Nos acompaña también Paula Sánchez Mejorada Ibarra. Ella es codirectora de Católicas por el Derecho a Decidir. Nos acompañan también diversas defensoras de derechos humanos de diversas partes del país, de las regiones norte, centro, sur, que fueron asesoras en esta campaña. Alejandra Cartagena, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Violeta Sabas, del Observatorio de Violencia Social y de Género en Aguascalientes. Nos acompaña también Marta Figueroa Mier, desde Chiapas, y nos acompaña también Daniela Razo, de la Red Nacional de Refugios. La idea es que en un primer momento, Adriana, nos puedas compartir, por favor, cuál ha sido o cuál es la importancia de apoyar pues esfuerzos como este que decíamos inició en septiembre del 2020 y pues fue dirigido no solamente a las mujeres que vivieron violencia, sino también a sus familias. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias. Primeramente quisiera agradecer a Católicas por el Derecho a Decidir, al Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio y a la Red Nacional de Refugios por la oportunidad de participar en este importante evento. Probablemente ustedes saben que desde hace muchos años ya el gobierno de Canadá adoptó varios programas, políticas e iniciativas transformadoras diseñadas para defender y promover los derechos humanos y lograr la igualdad de género, tanto a nivel doméstico como en la esfera internacional. Su política de asistencia internacional feminista apunta a ser la expresión internacional de estos esfuerzos continuos, coordinados y en todo el gobierno. Al aplicar una política de asistencia internacional feminista, Canadá buscará promover sus objetivos internacionales de fortalecer un orden internacional basado en reglas, apoyar la paz y la seguridad, fomentar la prosperidad y lograr los objetivos de desarrollo sostenible para 2030. Un enfoque feminista afirma que los derechos humanos, la igualdad de género y la inclusión son objetivos centrales de la política exterior canadiense. El enfoque actual de Canadá se centra en desmantelar las desigualdades persistentes entre mujeres, hombres, niñas, niños y personas de género diverso, y explica cómo otras formas de discriminación también pueden superponerse o cruzarse. Esta política feminista reconoce que estos esfuerzos incluirán la transformación de las normas sociales,
las relaciones de poder y los sistemas e instituciones y estructuras sociales, políticas, legales y económicas discriminatorias que perpetúan de manera intencional o no la desigualdad y la exclusión de diversos grupos. Esto refleja la convicción de que todas las personas deben gozar de los mismos derechos humanos y las mismas oportunidades para triunfar y desarrollar su potencial, y busca eliminar los obstáculos para su plena emancipación. Los hombres y los niños tienen el mismo papel que desempeñar como partes interesadas y socios en la eliminación de las normas sociales perjudiciales, la promoción de la igualdad de género y la definición de identidades masculinas positivas. Canadá aplica actualmente un enfoque feminista en todas sus políticas y programas internacionales, incluyendo el Fondo Canadá para Iniciativas locales, a través del cual hemos apoyado proyectos como el presente. Esto incluye también la diplomacia, el comercio, la seguridad, el desarrollo y los servicios consulares que se ofrecen en la embajada. Esto se basa en una serie de políticas e iniciativas feministas sectoriales desarrolladas en los últimos años, en particular, como ya lo mencioné, la política de asistencia internacional feminista, entre otros programas del gobierno de Canadá. En este momento, este año, el Fondo Canadá para Iniciativas Locales está cumpliendo 35 años de presencia en México. Y es un gusto enorme para nosotros desde la Embajada de Canadá poder apoyar iniciativas como esta que buscan un cambio sustantivo en cuanto al respeto de los derechos de las mujeres y niñas, que son muy importantes agentes de cambio. Nuevamente quisiera agradecerles este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Adriana, a nombre también del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, como red nacional conformada por 43 organizaciones en 23 estados del país, y en donde 17 estados pues contaron con el apoyo para dar las asesorías gratuitas a las mujeres, jóvenes y adolescentes. En un segundo momento vamos a pasar ahora con Paula Sánchez Mejorada Ibarra. Ella es codirectora de Católicas por el Derecho a Decidir y nos va a estar planteando, compartiendo también cuál fue el objetivo de la campaña, las estrategias y también el impacto que tuvo no solamente en esos 17 estados, sino también en diversas partes de nuestro país. Adelante, Paula, muchas gracias. Gracias, Atsiri. Pues extiendo también el agradecimiento a Adriana, a la Embajada de Canadá en México, a la Delegación de la Unión Europea en México, a la Red Nacional de Refugios y al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio por la posibilidad de conjuntar esfuerzos para continuar nuestra labor y el acompañamiento a mujeres, niñas y adolescentes que enfrentan situaciones de violencias. Esta campaña Distancia Segura y Sin Violencias por una nueva normalidad sin violencias fue justo el resultado de una alianza entre estas dos redes, el Observatorio y la Red de Refugios, que históricamente han trabajado de manera directa y cercana en la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas en México. Y bueno, les comparto a manera de antecedente que el objetivo de esta campaña fue contribuir a que las mujeres, niñas y adolescentes que estaban justamente viviendo situaciones de violencias y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición pudieran acceder a servicios de atención y acceso a la justicia en el contexto de la crisis sanitaria que, como sabemos, vino a traer obstáculos adicionales. Particularmente la campaña se enfocó en una serie de acciones diversas. Por un lado, difundimos información en redes sociales sobre organizaciones de la sociedad civil, integrantes del observatorio, que estuvieron brindando asesorías gratuitas a mujeres en situaciones de violencia en 17 estados de la República. En este espacio nos acompañan algunas de nuestras colegas que estuvieron brindando estos servicios.
Y para ampliar el alcance fuera de los medios digitales, porque sabemos que no todas las mujeres tienen necesariamente acceso a esos espacios, también compartimos esta información por medio de materiales impresos que se colocaron en espacios públicos como mercados, farmacias, negocios locales y en algunas dependencias de gobierno. Y también se crearon spots de radio en los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, algunos de ellos en lenguas indígenas para poder llegar a esta población. Además, generamos materiales para socializar las rutas de atención sobre algunos aspectos, por ejemplo, sobre cómo solicitar una orden de protección, sobre qué hacer en caso de desaparición de una mujer o una niña y sobre qué hacer en caso de feminicidio en medio de la pandemia, porque identificamos que con la crisis sanitaria algunos de estos servicios se fueron afectados. También a lo largo de la campaña, que como nos compartió Atsiri, empezó en septiembre y terminó ahora en el mes de febrero, realizamos jornadas y foros virtuales para dar a conocer estos servicios de asesoría y también para difundir los servicios de la Red Nacional de Refugios, que continúa ofreciendo atención integral las 24 horas del día y todos los días del año. En algunos casos donde fue posible, también dimos seguimiento a las instancias gubernamentales que deben proveer la atención a las mujeres con el objetivo de mejorar su atención pronta y con perspectiva de género. Algunos de los resultados más relevantes que encontramos a través de esta campaña fue que con nuestros mensajes logramos llegar a más de 655,000 mujeres y personas, y los estados que tuvieron el mayor impacto fueron la Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Veracruz. Pudimos generar varias notas en medios nacionales y locales para difundir estos servicios de asesoría. Tuvimos más de 2,000 visitas al blog de la página y a partir de esta atención que brindaron las asesoras gratuita en los 17 estados que hemos mencionado, encontramos que se brindaron un total de 530 asesorías a mujeres de 22 estados de la República. Los estados en donde se atendieron más casos fueron Jalisco, Oaxaca, Yucatán, Chiapas y Aguascalientes. Encontramos que las edades de las mujeres y niñas que atendimos oscilaban entre el año de edad y los 76 años de edad, lo que nos dice que las violencias se viven en distintos momentos del ciclo de vida de las mujeres, si bien el rango de edad más recurrente fue el que se encuentra entre los 30 y 40 años. En cuanto a la actividad a la que se dedican las mujeres sobrevivientes o víctimas que atendimos, la mayoría nos reportaron que tienen como actividad prioritaria el trabajo dentro del hogar, casi el 25%, seguido por aquellas que laboran en alguna oficina o tienen alguna actividad considerada profesional, pero bueno, que también sabemos que por la pandemia esos espacios de división entre el hogar y el espacio laboral se vieron trastocados. De las mujeres atendidas, el 70% reportaron vivir en el ámbito urbano, 16% en espacios semiurbanos y 14% en el espacio rural. Y el 11% de a quienes atendimos se considera perteneciente a un pueblo originario. También identificamos que la mayor ocurrencia del tipo de violencia fue la ejercida por la pareja, con el 33%. Y en segundo lugar se ubicó la violencia en el ámbito familiar, pero ejercida por otros integrantes de la familia, como hijos, tíos, hermanos, sobrinos o otras personas con quien se comparte un vínculo consanguíneo, aunque no necesariamente viven en el hogar. Y en el tercer lugar, la violencia ejercida por otros actores diversos fuera del ámbito familiar, que incluye el ámbito comunitario. En cuanto al tipo de violencias que se atendieron, destacó en primer lugar la violencia psicológica, seguida por la violencia física, la violencia económica y la violencia sexual, aunque encontramos que en la mayoría de los casos se vive más de un tipo de violencia de forma simultánea. En cuanto al cómo se enteraron de los servicios, destaca que en primer lugar lo hicieron por medio de Facebook, en segundo lugar por materiales impresos o referencias de otras personas u organizaciones y en tercer lugar por WhatsApp. Y también encontramos que de los registros que documentamos, al menos 211 mujeres ya habían recibido una atención con anterioridad en otros espacios y de otras instituciones, pero el 58% señaló que se sintieron escuchadas en esos espacios, pero que no necesariamente se había resuelto satisfactoriamente su problema y por eso estaban también buscando nuevamente la asesoría en estos espacios.
Y finalmente también cabe destacar que en algunos casos se acompañó a las mujeres de forma continua, incluso para que fueran atendidas en las instancias correspondientes. Es decir, que las asesorías no fueron necesariamente asistencias de una sola llamada o de una sola vez, sino también procesos que se fueron acompañando. Y bueno, estos datos en general nos ayudan a tener un panorama de algunas características de la violencia que están viviendo las mujeres en esta pandemia, no solo porque el aislamiento social ha hecho que convivamos más con los agresores, sino también porque ha habido afectaciones al de por sí limitado sistema de justicia. Esta campaña termina, pero desde las organizaciones que participamos en la iniciativa seguimos activas y seguiremos trabajando y comprometidas para seguir atendiendo y apoyando a las mujeres que lo requieran en situaciones de violencias. Gracias. Muchas gracias, Paula. Pues efectivamente fueron prácticamente 6 meses de estos acompañamientos en donde, como decíamos, se atendieron a mujeres de diversas edades y también diversas circunstancias, como nos van a estar compartiendo nuestras compañeras defensoras con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, particularmente de nuestro derecho a una vida libre de violencia, a quienes agradecemos pues la labor que realizaron en estos 6 meses y a quienes pedimos también puedan compartirnos cuáles fueron los hallazgos a través de los acompañamientos que ustedes dieron durante estos 6 meses. Quizá no pueda ser todo, pero sí prácticamente pues lo que les deja como evidencia o lo que puede reflejar la violencia que están viviendo las mujeres aún en medio de o en el marco del COVID-19, que es, como decíamos, la otra pandemia, o como hemos reiterado en diversas ocasiones. Adelante, Alejandra Cartagena, por favor, de CLADEM, del estado de Jalisco, quien pues está el día de hoy también acompañándonos como la región occidente de nuestro país. Adelante, Alejandra. Muchísimas gracias. Bueno, primero decir que nuestra compañera Paula dio como un resumen de los hallazgos que nos encontramos pues en varios de los estados, ¿no? Yo puntualizaré solo en algunos. Bueno, lo que vimos es que la campaña efectivamente fue una campaña que dio resultados positivos en relación a información que tuvieron las mujeres, ¿no? Sabemos que algo que agudizó la pandemia no es solo la violencia, sino también los mecanismos o herramientas que las mujeres pensaban que ya no se tenían por estar en esta pandemia, en esta emergencia sanitaria, ¿no? Sin embargo, esta campaña que se realizó desde el observatorio y otras instancias, pues permitió que las mujeres pudieran pedir ayuda, ¿no? Entonces, lo que nosotras vimos fueron varias cosas, hallazgos, ¿no? Hubo un aumento de desaparición de mujeres y adolescentes, sobre todo las que oscilan entre los 15 y los 19 años. Hubo aumento de violencia feminicida. En el caso de nosotras se dio acompañamiento y se da acompañamiento a varios casos de feminicidio que gracias a esta campaña las familias se comunicaron con nosotras. Hubo un aumento de violencia digital. Eso también se nos hizo muy importante. Hubo una violencia sexual. Algo que me parece súper importante destacar es de quienes ya habían acudido a las autoridades, pues pudimos documentar que había una falta de diligencia, ¿no? Una falta de seguimiento a los procesos, incluso de quienes habían denunciado anteriormente, antes de esta emergencia sanitaria, pues sus casos dejaron de avanzar, ¿no? Lo otro que nos encontramos es lo que ya habíamos comentado, una falta de información por parte de las autoridades y que las mujeres no contaban ni con los mínimos por parte de las autoridades para ser atendidas, ¿no? La mayoría de los casos fueron mujeres o adolescentes que fueron violentadas por parte de algún familiar, en algunos casos la pareja, la expareja y en algunos otros miembros de la familia, ¿no? Finalmente yo termino diciéndole, bueno, que nos parece muy importante que esta campaña
pues exista, haya existido y que hayamos dado este acompañamiento, pero sobre todo que esta campaña deja hallazgos y deja un documento muy importante para que las autoridades de manera inmediata reconozcan y garanticen los derechos humanos de las víctimas de violencia en todas sus formas, ¿no? Esto es muy importante, que las autoridades cumplan con sus obligaciones de atender, de prevenir, de sancionar y erradicar la violencia contra las niñas, mujeres y adolescentes en el Estado, ¿no? La falta de sentencias, la falta de perspectiva de género, la falta de rendición de cuentas a quienes no hacen su trabajo, pues ha sido un caldo de cultivo para que las mujeres y niñas y adolescentes en Jalisco sigan siendo violentadas y que no pase nada. Gracias. Muchas gracias a ti, Alejandra. Vamos ahora a pasar con Violeta Sabás. Ella es integrante del Observatorio de Violencia Social y de Género en el Estado de Aguascalientes. Adelante, Violeta. Sí, gracias. Bueno, nosotras desde el observatorio damos acompañamiento a víctimas, a mujeres víctimas de violencia feminicida, violencia sexual y desaparición de personas, pero también asesoramos pues todos los procesos de violencia. Parte de lo que nosotras pudimos encontrar en durante el desarrollo de esta campaña y también todo el año pasado, que fue el 2020, sí fue un aumento en los casos, sobre todo de violencia sexual y violencia familiar. Aumentaron muchísimo las llamadas al 911 y también aumentaron muchísimo las solicitudes de órdenes de protección. Nosotras lo que hacemos en estos acompañamientos, pues bueno, es motivar que las mujeres puedan denunciar en el Centro de Justicia para las Mujeres. Sabemos que el proceso de acceso a la justicia para todas las mujeres es muy complicado, incluso pues es un camino muy arduo que como víctimas tienen que transitar, y en muchas ocasiones pues ni siquiera existe una profesionalización en los agentes del Ministerio Público y en las instituciones impartidoras de justicia. Sin embargo, consideramos que esta denuncia deja un antecedente para que estos agresores pues bueno tengan ya una carpeta de investigación en su contra, y esto incluso pueda prevenir que otras mujeres sean víctimas de violencia por el mismo agresor. Entonces, durante estos meses de campaña sí motivamos que ellas fueran a denunciar, y lo que encontramos en el Centro de Justicia, que es donde se canalizan directamente para la denuncia penal, fue una sobresaturación tanto en los procesos, y que también esta situación de la pandemia, pues bueno, perjudicó muchísimo el avance de las carpetas. Incluso las mujeres que se comunicaban con nosotras nos referían que, pues bueno, habían interpuesto su denuncia en enero, febrero del 2020, y ya para octubre pues había un nulo avance, ¿no? Entonces sí consideramos que esta sobresaturación perjudicó muchísimo el avance en las carpetas de investigación, bueno, y considerando que ya de por sí estos avances son muy escasos y muy limitados. Entonces, también otro factor que nosotras identificamos fue que, bueno, las audiencias se empezaron a realizar por vía Zoom. Entonces, muchas de las mujeres también nos marcaban y decían, bueno, es que no entiendo qué es lo que está pasando con mi proceso, porque me citan en este juzgado, pero me dicen que la audiencia es Zoom. Entonces, esta falta de información también perjudicó muchísimo, porque la realidad es que no les estaban informando que ahora las audiencias eran por otra vía, ¿no? Y parte de los hallazgos también que pudimos encontrar fue que en la gran mayoría de todo este tipo de violencias, pues bueno, eran exparejas, incluso más que parejas, eran exparejas que seguían hostigando y acosando a las mujeres, y que incluso las órdenes de protección no eran suficientes para que estos agresores se detuvieran en el acoso y en el hostigamiento. Incluso también había desinformación por parte de las autoridades en cómo era este proceso de órdenes de protección, porque, bueno, se dan por 30 o 60 días, pero con la posibilidad de poder extenderlas a un periodo de tiempo mayor. Y cuando caducaban estas órdenes, pues ellas se quedaban en este proceso de indefensión porque no sabían que podían acudir de nuevo al Centro de Justicia y poder solicitar una ampliación, ¿no? Entonces, consideramos que perjudicó muchísimo esta falta de información, y también
bueno, en hallazgos positivos, la campaña funcionó muchísimo para que las mujeres se dieran cuenta que a pesar de que algunos de los juzgados pues permanecieron cerrados, los procesos de justicia no se detenían, ¿no? Incluso era como parte también de las dudas por las que nos marcaban, que decíamos, bueno, es que ahorita con este periodo, pues no sé si ya se pausó mi denuncia o si tengo que interponerla de nuevo, y bueno, ya les explicábamos cómo era todo este proceso, ¿no? También una de las situaciones que localizamos también fue un aumento en el número de mujeres desaparecidas, sobre todo en adolescentes de 14, 15 a los 18 años, pero también de mujeres adultas. Igual los rangos de edad también oscilaban entre 16 y 45 años, que fue más o menos un promedio en el que recibíamos las solicitudes de asesoría o de atención. Nosotras, en la gran mayoría de todas estas solicitudes que nos llegan, si bien no llevamos propiamente todo el proceso de acompañamiento jurídico desde que se interpone la denuncia y continúa pues ya hasta las audiencias, sí tratamos de dar seguimiento, al menos monitoreo, pues prácticamente a la gran mayoría de las asesorías que nos llegan. Entonces, cuando nos llega una asesoría, bueno, en este caso concretamente de la campaña, brindamos pues toda la ruta de atención, como es el proceso penal, y les solicitamos que una vez que presenten la denuncia, nos hagan llegar el número de carpeta de investigación, para con eso pues nosotras en las visitas continuas que tenemos al Centro de Justicia o a Fiscalía, podemos darle seguimiento a las carpetas, y ya con eso pues bueno, informarles en qué proceso, bueno, en qué etapa del proceso va su denuncia, ¿no? Entonces, pues bueno, ya por último, también lo que nosotras pudimos, pues monitorear y observar en la campaña, y también en lo que sucedió en el año 2020, sobre todo con esta agudización de la pandemia, fue que en el tipo de violencia sexual tampoco se les informa sobre el protocolo que se tiene que seguir ante una denuncia. Muchas de las mujeres que nos llamaban, en el caso específico de violencia sexual, ya después de haber acudido al Centro de Justicia, es que no sabían qué era lo que había pasado, no sabían si se les había pues practicado el protocolo de manera adecuada, no se les había informado que ese era el proceso que tenían derecho, incluso no se les había informado sobre el derecho que tienen al acceso a la interrupción voluntaria, y que protege, como sabemos, la NOM 046. Entonces consideramos que, bueno, parte de esto, ya en resumen, pues fue un aumento de las violencias, sobre todo del tipo familiar, sexual y desaparición, y una falta de información de parte de las autoridades hacia las víctimas, porque no sabían qué estaba sucediendo con sus procesos, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que sería por el momento todo para cerrar, y pues bueno, rescatar también todos estos aspectos positivos de esta campaña, que permitió también que las víctimas tuvieran, para quienes no conocían las asociaciones que estuvimos participando, tuvieran acceso a una información pronta, sensible, con perspectiva de género, y que bueno, ellas pudieran saber cuál era la ruta adecuada para poder denunciar esas violencias de las cuales son víctimas. Muchas gracias, Violeta. Vamos a dar ahora la palabra a la defensora Marta Figueroa Mier, del estado de Chiapas, para que nos comparta también cuáles fueron los hallazgos en Chiapas a partir de los acompañamientos realizados en el marco de la campaña Distancia Segura y Sin Violencias. Muchas gracias, Marta. Adelante. Gracias. Pues no sé, creo que empezamos por lo positivo, porque sí, empezar por lo negativo está terrible. Como Chiapas de costumbre está en crisis, entonces no nos pegó, digamos, tan desprevenidas. El tema es que, por ejemplo, las llamadas por teléfono ya es parte de una realidad, porque es muy difícil movilizarse en Chiapas, y más cuando hay conflictos o se bloquean las carreteras o cosas así. Pero también esto mostró la diferencia económica, social, el uso, por ejemplo, del celular, que parecía que entre mujeres indígenas no se daba. Sí se da, pero es para controlarlas, no para que ellas puedan denunciar.
y lo empezaron a usar en ese sentido. Y, por ejemplo, el número de llamadas Mujeres Libres Colem tiene, bueno, este año cumplimos ya 32 años de atender, como decía la compañera, todo tipo de violencia, especialmente violencia feminicida, violencia sexual, violencia doméstica. Entonces ya de por sí nos conocían, somos peticionarias de la alerta de género, trabajamos también derechos reproductivos. Entonces, desde el principio de la pandemia e incluso antes de la campaña, por ejemplo, vimos cómo se cerraban los juzgados, cómo se paralizaban y empezaban a dar plazos de 15 días, un mes, 15 días, un mes, y todos los casos de violencia doméstica, en especial algo tan urgente como los alimentos o el tema también de custodia de menores, se volvió un grave problema. Los agresores aprovecharon esto para llevarse los hijos, para despojar a las señoras. Aquí, por ejemplo, el aumento de feminicidios y violencia hacia mujeres mayores era en el sentido de despojarlas. Vimos las limitantes de un servicio telefónico en donde a veces solo hay un teléfono satelital para toda la comunidad y pues ni me digan que desde ahí van a atender una audiencia a nivel de juzgado federal que ni saben por dónde. Ni tienen crédito para este tema o cuestiones así. Entonces, mucho de lo que comentaron las compañeras aquí se da igual, pero por ejemplo la desaparición de jóvenes, de niñas, vimos que desaparecían, entre comillas, por poco tiempo, que empezaban a ser enganchadas para temas de trata o tráfico, porque el tema de la escuela o conectarse por el internet, como decía Alejandra, dio lugar a violencia digital, de enganche, de tener un amigo y salirse de este encierro de las casas, se prestaban los celulares, es un tema hasta la fecha muy, muy difícil y dio lugar no solo a desaparición de niñas, sino a que las autoridades volvieran a discursos estereotipados de que la escuincla loca se fue con el novio, pero no nos dimos cuenta que se estaba aprovechando esto como un caldo de cultivo para el tema de trata y tráfico, y aunque localizábamos a estas menores, había algunas que no se querían regresar a su casa y tampoco querían ir a dar a un refugio. El tema de los refugios fue otro. Aquí vimos el reciclado de refugios que son para migrantes y refugios que son o albergues que son para mujeres, y se volvían hasta centros de apoyo para COVID, por ejemplo. Y los de migración eran para mujeres y los de mujeres eran para migración. Y en algunos lugares, como en San Cristóbal, la Albarrada, que tiene una especie como de albergue, se volvió hospital COVID, se volvió centro de espera, se volvió lugar para mujeres maltratadas y se volvió también una como estación de parada para migrantes, en donde también encontramos otros niveles, otras formas de violencia afectadas por el tema de la pandemia. Ya para septiembre teníamos algunas cuestiones organizadas o ya más visibilizadas, pero se complicaban desde antes. Por ejemplo, el tema de las caravanas, fue también un incidente recurrente en el marco de la pandemia. Estas caravanas que se organizaban desde El Salvador, Honduras y demás, y que trataban de forzar la frontera, generó niveles de violencia social, conflictos y demás, no solo en Tapachula, sino en la zona de la costa, que es la zona donde más número de feminicidios hay en Chiapas, es en donde más está el tema de mujeres migrantes, documentadas o indocumentadas, y que les fue súper mal y que eran detenidas incluso cuando tenían documentación para trabajar aquí en Chiapas. Y bueno, se volvió bastante caótico el asunto, pero aún ahí pudimos atender algunos casos.
Por eso les digo, a lo mejor una llamada se volvía 10, 15 llamadas de la misma persona para darle seguimiento, o con una víctima que llamaba, nos encontrábamos que del otro lado estaban 5, 6 o más víctimas que le habían golpeado a la mamá, que la mamá le desaparecieron a un hijo, que el marido fue y lo vendió, y donde lo encontraron había otras niñas tratadas y traficadas. Y entonces el caso de una señora golpeada se volvía un tema de crimen organizado con 7 o más víctimas. El tema de la criminalización de mujeres también fue muy fuerte. Se recargó en las mujeres no solo el tema de cuidados, de salud, se quedaron sin trabajo, sin poder salir, pero además con el marido, el agresor ahí en la casa, a cargo de otros que nunca estaban, pero ahora tenían que estar, y ella tenía que conseguir alimento para todas. Y bueno, se dieron casos como de la desaparición del niño Elian, que dio lugar así a nivel nacional a cuestiones de poner en la pantalla las caras de los niños, y la fiscalía ofreciendo dinero por quien encontrara estos, entre comillas, peligrosos criminales. Otra situación tiene que ver con el tema de feminicidios. Ya más o menos habíamos pactado y tenemos un protocolo que habla de que toda muerte violenta de mujeres es feminicidio, y vuelven a cambiar la clasificación, se vuelven, entre comillas, homicidios o accidentes. Digo, sí, lo clasifican como homicidio, pero lo tratan como suicidio o incluso como accidente, y quitan la clasificación. Hay otra complejidad que se da en Chiapas. Hay conflictos armados en Chiapas desde hace más de 20 años. Se suma el conflicto armado interno derivado del crimen organizado, sobre todo correlacionado con migración, trata y tráfico. Y, por ejemplo, vemos que en los conflictos armados entre los pueblos indígenas de la zona Altos, Chenaló y Aldama, se vuelve un asunto bastante crítico, en donde la atención está focalizada en los líderes indígenas detenidos o asesinados en estos conflictos, pero el número de mujeres asesinadas o violentadas, secuestradas, se invisibiliza totalmente. Y entonces, por ejemplo, hay campañas para liberar a los agresores, hay un amparo, no se les notifica a ellas como terceras perjudicadas, y se llega a absurdos jurídicos tan terribles como pedir la firma hay una campaña de firmas para liberar a los presos que tienen COVID o que son presos políticos, y de estos presos COVID pedían que por razones humanitarias, si bien no alcanzaban la amnistía porque estaban acusados de delitos graves, su situación de edad y enfermedad los hacía candidatos ¿cómo le llaman a esto? A una medida humanitaria, a un arresto domiciliario humanitario. Y entonces ellos pedían esta medida humanitaria en su casa, es decir, pedían ser arrestados en su casa, que fueran enviados en su casa para ser cuidado por la esposa o la hija a la que habían dejado inconsciente y con 10 puñaladas, que todavía no se reponía, que vive la niña 14 años de casualidad, y decían, pero yo tengo COVID y tengo que ser reintegrado a mi casa como medida humanitaria. Gracias, Marta, perdón que te interrumpa. Ya se me pasó. Todavía, sí, vamos a escuchar a Daniela Razo, que ella es la integrante también de la Red Nacional de Refugios, y a quien agradecemos pues nos pueda acompañar también, como decía Paula al inicio de este foro. Distancia segura y sin violencia, ese es el resultado también de esta gran alianza con estas dos redes nacionales y católicas por el derecho a decidir, con el apoyo de la Embajada de Canadá y de la Unión Europea. Así que agradecemos mucho que también puedas compartirnos
pues cuál fue pues los hallazgos, el trabajo que se realizó desde la Red Nacional de Refugios. Adelante, Daniela. Muchísimas gracias. Pues primero justo agradecer este espacio y esta suma de esfuerzos y trabajos en colectividades en pro de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. Y en nombre de Wendy Figueroa, que es directora de la Red Nacional de Refugios, me voy a ir un poquito breve para no repetir lo que ya mis compañeras a lo largo de este foro han comentado. Y justo daré un poquito de contexto de la situación de violencias que hemos visto desde la Red Nacional de Refugios. Para nosotras 2020 fue uno de los años más violentos para mujeres y niñas. Notamos un incremento del 39% de atenciones y solicitudes de apoyo a la red, que era equivalente a 46,000, más de 46,000 mujeres, niñas y adolescentes, lo que representaba justamente un incremento del 39% al año anterior, ¿no? Y justo en el marco de esta campaña que mencionaba Atsiri y que hemos ido platicando a lo largo de este foro, de septiembre a diciembre de 2020 se realizaron a través de nuestras redes sociales, vías telefónicas y espacios de protección y atención 11,132 atenciones justamente en este periodo de tiempo. Y justamente pudimos revisar estos datos y nos dimos cuenta que el 75% de los agresores de estas mujeres eran parejas, exparejas, este vínculo sentimental. Y algo que nos parecía muy preocupante era que en los últimos 2 meses del 2020, una mujer pedía apoyo a la Red Nacional de Refugios cada hora, ¿no? Lo que implicaba un alto límite de solicitudes de apoyo. Y 4 de cada 100 mujeres reportaban intentos de feminicidio, lo que también nos parecía sumamente preocupante. Y hablamos de la importancia también de fortalecer los espacios de protección y atención como los refugios, como mecanismos de prevención de feminicidios y restitución de derechos. También pudimos detectar que nos parecía justamente muy preocupante porque era una muestra clara de la revictimización y la falta de estrategias articuladas de los estados, que 2 de cada 12 mujeres que habían solicitado apoyo a la Red Nacional de Refugios a través de esta campaña también habían solicitado apoyo antes a organizaciones gubernamentales, a instancias de gobierno, y no habían recibido este apoyo, ¿no? Desde el tema de denuncias, y justamente lo cual muestra el tema de la revictimización a mujeres cuando van a denunciar, y esta falta de estrategias y políticas públicas para que las mujeres puedan acceder a una justicia integral, ¿no? Y también justamente como parte de otro reflejo de la impunidad en México, nosotros detectábamos que el 27% de los agresores de las mujeres ya tenían antecedentes penales, el 29% usaban armas de fuego y el 14%, que ese es un dato que nos parece muy importante, tenían vínculos militares o eran personas funcionarias públicas o tenían estos enlaces políticos, lo que limita definitivamente la posibilidad de que las víctimas puedan solicitar apoyo porque se sienten vigiladas, porque sienten que no van a poder acceder a la justicia. Y esto es sumamente preocupante porque es una parte por la que las mujeres no se acercan a denunciar, ¿no? Y por eso muchas personas aseguran que disminuyen, ¿no?, las violencias porque no hay denuncias, pero realmente no tiene que ver con eso. Y el tema de los tipos de violencias que han sufrido, el 29,37% habían sufrido violencias psicológicas, el 33% físicas, y 2 de cada 10 mujeres habían sufrido todos los tipos de violencia, entre la sexual, económica, institucional también. Y algo que también nos parecía muy importante y preocupante es que no se ha puesto tanto hincapié en las políticas públicas específicamente para niñas y niños, que también son víctimas de tipo de violencias en los hogares, y que justo el 27% había sufrido agresiones físicas de niñas y niños, 28% psicológicas, y también habían sufrido el 5% abusos sexuales. Y también nos parecía importante al final, para ir cerrando un poquito este tema, la importancia de generar estrategias intersectoriales de atención que tengan perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad. Y justamente retomo esta parte de la interculturalidad porque 4 de cada 100 mujeres que recibieron atención en los espacios de protección de la red eran extranjeras. 2 de cada 100 pertenecían a comunidades indígenas y 1 de cada 100 era una mujer migrante.
Y justamente voy a aprovechar este espacio un poquito para retomar lo que mencionaba Marta Figueroa respecto a la parte de las zonas fronterizas, ¿no? Y el tema de la migración y cómo ha afectado también la parte de COVID-19. Y justo creo que los espacios de protección de la Red Nacional de Refugios, en efecto, atienden a mujeres y niñas migrantes víctimas de violencias de género, siempre especializándonos como esta atención integral, ¿no? Siempre con esta vista de la interculturalidad y derechos humanos, aclarando un poquito como la diferencia entre estos espacios de protección de la red y los albergues que son específicamente para personas migrantes, tanto como hombres, mujeres, y que son acciones diferenciadas y que en la Red Nacional sí atendemos a mujeres migrantes en temas de violencias de género como tal específicamente, y que justamente para esta parte de la contención del tema de COVID, nosotros hemos impulsado y hemos mencionado en diversas ocasiones la importancia de crear casas de transición y casas de emergencia que han fungido en 2020 para la red como unos espacios de prevención de violencias, pero también como espacios que permiten la contención del tema del COVID-19 para que las mujeres que ingresen a los refugios puedan estar seguras de no haber contraído COVID en el transcurso y que puedan estar en un espacio seguro y después de ahí ser trasladadas a un espacio de protección como los refugios. Entonces, eso sería todo y agradezco mucho el espacio y el trabajo en conjunto que se ha realizado a través de esta campaña. Muchas gracias a ti, Daniela. Efectivamente se tuvo este trabajo también con las diferentes regiones en donde se encuentran los refugios a nivel nacional. Y bueno, creo que queda plasmado, como decía Paula, no vamos a dejar de trabajar como defensoras, como organizaciones. Los números quedan ahí, el trabajo también de las infografías, qué hacer en caso de un feminicidio, qué hacer en caso de una desaparición, qué hacer para obtener una orden de protección, incluso el formato que es descargable y que se encuentra en la página del observatorio, eso permanecerá. Y bueno, también hemos llegado pues prácticamente al final del foro. Quisiera que brevemente, no sé si alguien tuviera algún comentario adicional para poder cerrar. Agradecemos también a las personas que nos están acompañando en las redes sociales. No tenemos una pregunta como tal, son más que nada pues agradecimientos y quieren también tener el formato, digamos, los hallazgos que también estaremos publicando en la página del observatorio. Pero bueno, antes quisiera ver si alguien más quisiera brevemente tomar la palabra antes de finalizar. Adelante. Aquí está. Creo que hay herencias o cómo estas experiencias nos sirvieron para trabajar ahora de diferente manera o generar o empujar otros proyectos. Por ejemplo, ahora que fue el Día de las Lenguas Indígenas, este esfuerzo que hicimos para traducir y poner en las radios comunitarias los mensajes de Dentro Fuera No Está Sola, retomar el tema de violencia hacia mujeres, tuvo mucho eco. Y ahorita hay, por ejemplo, de parte de las defensoras una campaña muy bonita en que retoma la traducción de defensora en las lenguas indígenas en forma oral, y la verdad algunas frases y todo se oye muy bien porque además es la traducción la que acompaña a las mujeres, la que protege a las mujeres, la que les da la mano, es decir, la traducción, los toponímicos que se rescatan de más de 20 lenguas, para mí fue parte de lo que se abrió en Chiapas y en otras partes en el tema indígena, y recordar que muchas de estas mujeres indígenas mexicanas son tratadas como extranjeras, no sé, en Mexicali, o que estas mujeres extranjeras indígenas que vienen de Centroamérica también necesitaban un tratamiento diferenciado, y hoy con esto que abrimos desde esta campaña se hizo visible y otras organizaciones nos acompañan y están como replicando
estas estrategias o metodologías, y eso es algo que se agradece. Muchas gracias, Marta. Justo recordar que los spots van a quedar o quedan, están almacenados en el Spotify del observatorio, en donde encontrarán los spots en náhuatl, en Mepa, en Asabi, en Ñomdá, en Tzetzal, en Tzotzil, en diversas lenguas indígenas, y que justo fue un trabajo a raíz pues de esta campaña para no solamente quedarnos en las redes sociales, sino también ir a lo local. Doy la palabra ahora a Alejandra Cartagena. Adelante, por favor, y después Violeta. Muchas gracias. Sí, bueno, como decía Marta, esta campaña nos permitió tener nuevas formas de acompañarnos, de acompañar a las mujeres, y me parece que ha sido muy importante cómo nos hemos vinculado desde el observatorio con otras organizaciones, con el apoyo de Fondo Canadá, que fue una pieza fundamental para que podamos seguir realizando este trabajo que hemos realizado durante muchos años, ¿no? Me parece que esta es una pauta importante para que las mujeres sepan que habemos mujeres, que habemos compañeras, organizaciones, quienes estamos ahí, que las vamos a acompañar, que no están solas, y finalmente yo terminaría diciendo que juntas somos más fuertes, y reitero a las mujeres que están viviendo violencia que no están solas. Gracias. Gracias a ti, Ale. Adelante, Viole. Pues bueno, también rescatar lo positivo de esta campaña que pues por medio de esta apropiación de estos espacios digitales de las mujeres se pudo generar estos vínculos y estas estrategias, porque por lo general pues bueno, era más complicado que ellas tuvieran que ir hasta los espacios físicos para solicitar alguna asesoría, y esto permitió esta apropiación de estos medios digitales en lo que muchas mujeres pues no tenían el acceso, ¿no? Entonces creo que es muy positivo poder desde estos espacios que durante muchísimo tiempo pues nos han sido negados, poder apropiarnos de estos espacios y a través de estos medios digitales poder generar estas redes y estos vínculos tan importantes para las mujeres, ¿no? Entonces creo que fue muy positivo y esperamos que, bueno, que quede abierta. De alguna manera sabemos que hoy cerramos de manera oficial, pero los números pues están ahí, y a todas las mujeres de México que están viendo esto y a las mujeres que saben de otras mujeres que están viviendo violencia, pues decirles que se acerquen a las organizaciones de la sociedad civil. Pues nosotras somos activistas y defensoras que tenemos muchísimos años acompañando y que no están solas, que las vamos a escuchar en todo momento. Muchas de nosotras, bueno, sabemos desde el trabajo que realizamos que nos pueden marcar casi a cualquier hora y vamos a estar ahí disponibles. Entonces creo que es muy importante que se sigan fortaleciendo estas redes a nivel nacional y hacer uso de estos espacios digitales para poder seguir acompañándonos. Muchas gracias, Violeta. Vamos a decir el link para que sepan también las personas. Incluso podemos meternos directamente, solamente dejen activar la página. Bueno, pueden ir al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.org, es nuestra página de internet. De ahí a la derecha, lo voy a hacer para que lo vean también en la pantalla, si les parece. A ver, permítanme, lo vamos a hacer juntas y juntos para que justo quede esto en conocimiento de ustedes. Después de donde dice, a ver, ahora sí me parece que pueden ver la pantalla. Sí. Aquí hay en la página, sí ven la página, ¿verdad? De internet, hay un icono que dice Distancia Segura y Sin Violencias. Ustedes le van a dar clic y ahí van a encontrar todos los materiales de la campaña. En las infografías, como decíamos, qué hacer ante un feminicidio, qué hacer ante una desaparición, qué hacer para solicitar una orden de protección. Está el formato descargable. Quiero
reiterar, recordar que todos estos materiales fueron realizados a partir de la experiencia acumulada de ya casi 15 años de creación del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, con el aporte, la experiencia de defensoras, defensores que integramos este observatorio para poder tener y dar, digamos, la información más, pues con un lenguaje sencillo, claro, para que cualquier persona pueda acceder a él. Están también los directorios estatales en donde colocamos no solamente los números telefónicos de las organizaciones que acompañaron en estos 17 estados las asesorías jurídicas, sino también de las autoridades encargadas, por ejemplo, en Aguascalientes. Hay estados, por ejemplo, donde vienen por municipio, etcétera. Vienen también pues ciertas infografías que ustedes pueden descargar y compartir con una amiga, con una compañera, con una familiar que ustedes sepan que esté en situación de violencia. Están los datos, los números telefónicos de la red nacional, tanto la línea nacional como la zona metropolitana, en donde se atienden 24 horas todos los días del año. Están también, si ustedes no pudieron ver el lanzamiento, digamos, de la campaña, encontrarán ahí cuáles son los objetivos específicos, las acciones. Están también las defensoras de los 17 estados que dieron estas asesorías, etcétera. Entonces, creo que eso, como decimos, queda ahí. También hay una parte donde dice, ya en el sitio del observatorio, donde dice distancia segura y sin violencias, y ahí encontrarán también las acciones, el lanzamiento, los directorios estatales, las infografías, los videos, los spots radiofónicos. Hola. Los números específicos. Espérame, mami. Espérame, preciosa. Ay, no sé, creo que entró un ruido, un micrófono. Entonces, eso es lo que ustedes van a poder encontrar y que, como decíamos, pues es parte del trabajo que se realizó y que vamos a seguir haciendo de alguna manera. Hay cosas que mencionaban, por ejemplo, hace rato, que nos ha dejado esta campaña a nivel nacional. Nosotras, por ejemplo, en el observatorio tenemos prácticamente una reunión al año o dos a veces, por el tema incluso de los recursos, etcétera. En este año de pandemia, en el año 2020 y pues lo que va de 2021, pues nos hemos visto en muchas más ocasiones y hemos generado pues sinergias distintas, ¿no? De poder seguir construyendo juntas a partir de esta pandemia, y creo que también ese es un logro de este proyecto, de conjuntarnos y de seguir trabajando juntas. Y bueno, también vienen ideas como decía Marta, por ejemplo, el 911 ya no es suficiente, ¿no? Porque marcan de ahí quienes están enfermos de COVID, quienes fueron, no sé, atropellados, etcétera. Me parece que también esta campaña nos da ideas de nuevas políticas públicas que se pueden ir construyendo, creando, exigiendo, etcétera. Entonces, pues yo les agradezco, no sé, Paula, Daniela, Adriana, si quisieran agregar algún comentario para finalizar, si no estaríamos concluyendo con este foro que, como dice, pues es una radiografía de la violencia contra las mujeres en México a partir de los acompañamientos que se realizaron. Gracias, Atsiri. Pues yo nada más reiterar el agradecimiento a la Embajada de Canadá, a la Unión Europea, al Observatorio y a la Red de Refugios por haber participado todas y hecho posible este esfuerzo. Y como tú ya has dicho, pues el trabajo sigue, los materiales están ahí, los números a los que las mujeres que lo necesiten puedan acudir también siguen ahí y seguimos. Muy bien, pues muchas gracias a todas. Un fuerte abrazo y muchas gracias, Adriana, por tu acompañamiento. Y seguimos en este contexto del COVID-19, pero trabajando en esta exigencia y en este ejercicio que es la defensa de los derechos humanos, que también pues nos hemos dado a la tarea de irlo también transfiriendo
a través de las redes sociales, de los foros, de las infografías, de todas las acciones que realizamos para incluso de manera pedagógica sí transmitir que es una defensora de los derechos humanos, pero también pues ejercerlo y que otras mujeres de diversas edades pues puedan realizarlo también desde el lugar donde se encuentren. Muchas gracias, Adriana. No sé si tú quisieras dar un mensaje final. Muchas gracias. Espero que no me vuelva a desconectar porque no me ha dejado conectarme por muchos minutos seguidos. Entonces, solamente reiterar nuestro agradecimiento desde la Embajada de Canadá en México y el Fondo Canadá para Iniciativas Locales hacia ustedes y todas las organizaciones que participaron en esta campaña tan importante para tomar conciencia también sobre esta problemática tan desgarradora sobre la violencia que sufren las mujeres en México y que particularmente se incrementó durante la pandemia. Muchísimas gracias por todo el trabajo que ustedes hacen y también quisiera decirles que para nosotros la relación con ustedes es muy importante y siempre es muy importante. Pues lamentablemente sí, sé que se cumplió el no deseo, pero bueno, ha tenido diversas fallas. Cerremos entonces con esta frase que nos envió una compañera en el Facebook que dice: distancia segura y sin violencias fue una puerta más que se abrió para las mujeres, y creo que estamos convencidas de que así fue y seguiremos trabajando juntas. Un abrazo, Adriana, un abrazo a todas y seguimos trabajando. Un abrazo. Que tengan linda tarde. Muchas gracias a quienes nos escucharon. Abrazo.